Y ahora sí, estamos en conexión directa con Mariano Bearsi desde la ciudad de Miami. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Hola Matías, qué gusto estar con vos y con tu audiencia hoy. ¿Cómo está la temperatura en Miami en este momento? Acá tenemos 13 grados, pero bajando. Bueno, acá todavía en realidad hay un mito con respecto a la temperatura de Miami, porque en gran parte del año, por lo menos 9 meses de los 12, la temperatura gira en torno a los 28 grados. La gran diferencia es que a partir, te diría, de junio, la humedad se vuelve insoportable y la sensación térmica pasa de los 35. La verdad, esa humedad todavía no empezó. Entonces hay esos 28 grados, pero respirables. Respirable. Bueno, Mariano Bearsi, vamos a presentarlo como corresponde, trabaja en Heineken, es argentino, si no me equivoco, de la ciudad de La Plata, puede ser, de Ciudad de las Diagonales. Así es. Muy bien, de La Plata y actualmente es vicepresidente de Brand Development para América y también, corregime Mariano, gerente general para uno de los países donde Heineken tiene operación aquí. Ayúdame, ¿qué países son Argentina? Bueno, nosotros en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia operamos en una asociación, en un partnership con CSU, empresa de la que además somos accionistas, y yo soy responsable de ese negocio. Muy bien. Bueno, y Mariano, ahí con toda su formación, su experiencia en el mundo de las cervezas, está en Miami viviendo hace, ayúdame, 5 años. Así es. 5 años. Bueno, ¿qué ha sido antes de este auge que decíamos en la previa surgió en Argentina en los últimos años de trabajar en otros países? Pero lo que te queremos preguntar entonces para introducirnos en esta experiencia de estar en otro país es, bueno, ¿cuáles son las diferencias tal vez que encontraste? Vamos al mundo del trabajo, ¿no? Dejemos afuera el resto si es posible, pero de el trabajo en Argentina, donde trabajaste por lo menos, no sé, imagino 15 años, y los últimos 5 estás trabajando en Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontrás en el modelo de trabajo allí con el argentino? Bueno, yo te diría que tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Con los desafíos que plantea Argentina para cualquier empresa y la gente que trabaja en esas empresas, operar en el país versus hacerlo en países como Estados Unidos, que son en general un poco más previsibles, un poco más estables, y que en cuanto a lo profesional requieren de algún tipo de habilidades, ni mejores ni peores, creo que con balances diferentes. En el caso de Argentina, se necesita tener mayor flexibilidad, mayor adaptación al cambio, mayor velocidad de respuesta, responder ágilmente a situaciones complejas en cortos periodos de tiempo, con lo cual ser altamente eficiente en cuanto a lo operativo es clave para ser exitoso. Mientras que cuando uno trabaja en un país como Estados Unidos, las capacidades más ligadas a el planeamiento, la organización, la estructuración, digamos, de los recursos, la planificación, etcétera, para lograr distintos objetivos, es una habilidad clave. Yo diría que definitivamente bien diferente a lo que exige el contexto argentino, ¿no? Por los desafíos que Argentina plantea, insisto, para operar. Bien, bueno, o sea, salir un poco de la selva y empezar a mirar el largo plazo. Y yendo al tema de las relaciones, ¿no? Si querés el día a día, ¿no? O sea, más allá de la pandemia que obviamente estos últimos año y medio ha afectado, pero vos estuviste 3 años trabajando, digamos, de forma normal, digamos, entre comillas. ¿Cómo es ese día a día en la oficina de Argentina, donde uno está acostumbrado a un determinado estilo, no se habla mucho de los vínculos, del cafecito, y cómo se traslada eso tal vez a trabajar en otro país como puede ser Estados Unidos o Miami? Bueno, lo primero que, Matías, te tengo que aclarar es que Miami
el país más desarrollado de Sudamérica, digamos. No es la mejor expresión del resto de Estados Unidos. Nosotros tenemos en Claro, Miami una oficina regional pequeña, 15 personas, y tenemos la compañía que cuida de Estados Unidos en Nueva York. El ambiente de trabajo entre una y otra son claramente diferentes. Sigue existiendo el cafecito, sigue existiendo la relación informal como existe en Argentina. Yo creo que la gran diferencia para mí, en lo personal, en el cambio de Argentina a haber venido a trabajar acá, es que al haber pasado de una operación local a una oficina regional, le metí durante esos primeros 3 años, 4 años, hasta el inicio de la pandemia, una cantidad de viajes que nunca hubiera imaginado que iba a hacer en mi vida. Esa es la gran diferencia y ahí es donde el trato empieza a ser a nivel de oficina un poco más distante porque hay gente que está todo el tiempo viajando, pero empezás a tener otro tipo de relación más cercana con las otras operaciones a las cuales viajás, visitás, ayudás, etc. claro. Y yendo puntualmente, estamos hablando con Mariano Biarsi, que es vicepresidente para América de Heineken, de Brand Development. Hablemos un poquito del negocio, ¿no? Un negocio que en el mundo fue impactado por la pandemia y en el caso concreto de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué sentís? Y esto importante, estar vos ahí en Estados Unidos, como decías, están un poco en el centro de la escena, ¿no? Donde se toman tal vez las decisiones importantes. ¿Cómo cambió el negocio de ustedes por esta pandemia? ¿Qué cosas, digamos, instrumentaron o vinieron que antes no estaban, ¿no? Sí, bueno, te cuento un poco en general, ¿no? Heineken es una Sí, compañía muy internacional, en cervezas, la más internacional del mundo, y la verdad es que depende mucho del territorio, digamos, el grado de impacto que la pandemia ha tenido a nivel de negocio. En general, la compañía lo ha sufrido fundamentalmente por la exposición que nosotros tenemos al negocio de bares y restaurantes que, claro, insisto, según el territorio, por ejemplo en Europa, ese canal es mucho más pesado que el de las ventas tradicionales en supermercados, almacenes, autoservicios, y el haber estado cerrado tanto tiempo tuvo un impacto significativo a nivel de resultados. De este lado del mundo, las ventas en supermercados, en autoservicios, en lo que nosotros llamamos el canal hogar, en general ya era antes de la pandemia un poco más alto, con lo cual el impacto del cierre del on-premise, como le llamamos técnicamente nosotros al canal de bares y restaurantes, no fue como en el caso de Europa tan grave para nuestros resultados. De hecho, la caída de las ventas en los bares se compensaron con creces con el aumento de ventas en supermercados y en online, que era el e-commerce, todavía un canal para bebida muy subdesarrollado, incluso acá en Estados claro. Unidos. Mirá, bien. Y la última te pregunto, Mariano, para este bloque vamos a seguir en un ratito después de escuchar algo de música. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de vuelta, ¿no? Aclarando lo que decías vos, que Miami es, digamos, es particular, es una parte, Estados Unidos no es todo, y obviamente hay mucha presencia latina y argentinos, obviamente. Digamos, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando vos dejaste, digamos, llegaste ahí a trabajar, si querés hacer un poco de memoria, ¿no? Volviendo a esos 4 o 5 años en el ambiente del trabajo, ¿no? Digo, las relaciones, el tamaño, cómo se manejaban, de trabajar allá, ¿no? Fundamentalmente la formalidad. Yo creo que en Argentina hay un alto nivel de profesionalismo. Lo que pasa que al mismo tiempo, y de nuevo, ligado a la demanda del trabajo en Argentina, hay una alta informalidad, necesidad de responder a todo ya. Todo es urgente, no hay diferencia entre lo urgente y lo importante.
es todo incendio, es todo para ayer. E insisto, no es ni malo ni bueno, es diferente. La gran diferencia acá es que los plazos son distintos, las urgencias son diferentes, hay mucha más planificación, hay mucha más formalidad. Y de nuevo, requiere habilidades diferentes. Lo positivo es que cualquiera que tenga la capacidad de adaptarse a eso, teniendo el background generado en Argentina, lo hace potencialmente mucho más exitoso que aquel que ha toda su vida sido solo estructurado, organizado, formal, y que no tiene la capacidad de adaptación que trabajar en Argentina, el mercado argentino te exige, ¿no? Y al revés, ¿no? Claro, y obviamente, ¿no? Si sos una persona que se mueve en el incendio, un bombero, capaz te cuesta más adaptarte a un mundo donde es más organizado. Y bueno, y alguno diría, algunos colegas también, incluso de acá de nuestra casa en Millennium, que un mundo en serio o un primer mundo. Pero bueno, vamos a seguir, Mariano, conversando en un ratito. Estamos hablando con Mariano Garza, vicepresidente este, de Heineken, ¿no? Para América y también responsable de las operaciones que ellos tienen en varios países de acá, incluido Argentina, hoy en Miami. Y ahora vamos a ir a escuchar nuestro tema de la semana, el tema Humanos con Recursos, que tiene que ver con el mundo del trabajo. Otro de los clásicos, ¿no? De la señora ícono Donna Summer, un tema que tiene que ver, bueno, un homenaje a la mujer trabajadora, ¿no? Allá hace tiempo, un tema que, si no me equivoco, surgió como eh, una canción de protesta o reivindicación a la mujer. Se llama She Works Hard for the Money, ella trabaja dura por el dinero, en la tarde de Millennium, y seguimos aquí en Humanos con Recursos. Estamos hablando con Mariano Bearsi, eh, que es actualmente vicepresidente de Brand Development para Heineken, para América. Cómo viene la final de la Champions? ¿Vas a viajar a verlo, Mariano, o no? No, no, no. Este año no. Este año, bueno, nosotros todavía tenemos nuestros viajes corporativamente prohibidos, digamos. Desde Bueno, marzo del año pasado, la compañía decidió que no hubiera movimientos entre países, por lo menos, y desde ese entonces no hemos viajado. bueno, si decidís viajar y mandar unos pasajes para la gente de Millennium, el amigo Carlos Burgueño va a estar muy contento. Bueno, volvamos a lo nuestro, que es la situación de irse a trabajar afuera, y acá te va a llevar un poco, Mariano, al plano personal. Eh, un poco para ayudar a aquellos que nos están escuchando en Argentina hoy, recordad que estamos en vivo, volviendo del auto, cuando uno tiene que tomar esta decisión, ¿no? De ir a trabajar a otro país, en tu caso hace 5 años, como decíamos, ¿cómo lo analiza, ¿no? ¿Qué variables juegan ahí, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasa la decisión? O en el caso tuyo al menos, ¿no? Sí, en el caso mío, yo, digamos, respondí a una propuesta de la compañía que me hacía un ofrecimiento de traslado para continuar el desarrollo de mi carrera en una posición distinta, en un país distinto, en este caso en la oficina regional que cuida para Américas. Eh, y bueno, eh, concretamente la propuesta de radicarme en Miami y desde acá viajar y visitar a los distintos países de la región para acelerar el crecimiento de nuestra marca Heineken. La propuesta profesionalmente, por supuesto, tiene que ser primero atractiva. Es muy difícil que uno con esto, digamos, a lo que quiero ir es que hay que intentar juntar lo profesional y lo personal lo más posible. Es muy difícil que cualquiera de estas dos patas no esté sólida, no sea fuerte. El proyecto profesional y el proyecto familiar, personal, tienen que ir de la mano, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, la oportunidad arranca como una interesante propuesta profesional. Eso es lo que da camino, digamos, a la mudanza, a explorar y vivir en otro país.
y después el entusiasmo familiar de experimentar cómo es vivir en otro país, en este caso Estados Unidos, que familiarmente nos pareció en ese momento interesante, aunque desafiante, ¿no? Estamos hablando del año 15. 2015, 2016, 2015, inicio del gobierno de Mauricio Macri, un momento en que la gente no estaba tal vez en este modo de buscar afuera. Y en esto que hablabas de lo profesional y lo personal, María, ¿cuánto pesa la familia? Hablabas, ¿cuánto pesa lo profesional? ¿Es 50 y 50? ¿Es un poco más? ¿Es un pasa, no pasa? ¿Vos tenés chicos, tenés varios? Yo tengo 3 chicos, sí. Yo creo que depende de cada uno. En mi caso, yo creo que lo personal pesa más que lo profesional. Y te digo por qué, porque a partir de haber vivido acá en Miami, yo he tenido la oportunidad de haberme movido a otro lugar, y eso significaba para mí profesionalmente una aceleración, digamos, de mi plan de carrera, de mi crecimiento profesional. Sin embargo, he preferido quedarme acá y esperar alguna otra oportunidad, priorizando lo personal, porque, o lo familiar, ¿no? Más que nada, porque la verdad que acá se vive muy bien, y las oportunidades que para mí dentro de Heineken existían estaban en territorios que comparativamente a Miami tal vez no son tan atractivos Claro. familiarmente, aunque profesionalmente. Para mí hubiera sido un golazo hacerlo. Sin embargo, hubiera sabido que familiarmente no iba a resultar. Bien, nos queda poco tiempo. Te hago una cortita, a ver si me la puedes decir en tal vez tres palabras cada uno. Voy a apelar a tu capacidad, que seguro la tenés con este puesto que estás actualmente. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Estados Unidos? En 3 palabras, general, ¿no? Decís, esto está buenísimo y esto, la verdad, me gusta más La Plata. Eh, Estados Unidos, previsibilidad, respeto, valores, la forma de vivir más organizada. Eso con el tiempo se aprecia muchísimo, muchísimo. Lo Y, menos, Y lo que tiene Argentina, los amigos, la familia, las relaciones, esa es la parte que es imposible compensar, digamos, no estando en Argentina. Ese es el menos de vivir afuera. bien, y te hago una pregunta, la que estoy instaurando lentamente, la pregunta maldita, pero no es tan maldita, pero es una pregunta que va un poco más al fondo. Veo ahí, después vamos a dejar esta charla en nuestro canal de YouTube, en Guedini Rodil, pero lo que estamos viendo las fotos en el fondo de la familia, de Mariano, los hijos, ¿no? Y imagínate dentro de tu hijo, hoy tiene, ¿cuánto? 12, 13 años, 14, ¿cuánto tiene? 13 el más grande, 13, está por cumplir 14, 13 sí. años. Vos estás en Argentina, ¿no? Y tu hijo es el que te dice dentro de 10 años, me voy a trabajar, me quiero trabajar a Estados Unidos, vos estando en Argentina, ¿no? O sea, como padre, y tu hijo que se quiere ir a Estados Unidos. ¿Qué le decís en ese momento? ¿Qué le decimos? ¿Dale para adelante? ¿No? ¿La familia tira? ¿Se le puede dar un consejo o es una decisión de él? No, sí. Primero es una decisión de él. El consejo que yo le daría es alentarlo a explorar, a abrir sus horizontes, a ampliarlos, a vivir otras experiencias. Eso se lo diría a cualquier joven profesional, digamos, que tenga la oportunidad de hacerlo. Pero fundamentalmente por el hecho de ampliar sus horizontes. Nunca se lo diría de que debiera hacerlo por no vivir más en Argentina. Eso me parece que es un mensaje horrible para los chicos que han terminado carreras hoy, y que muchos padres le dicen no puedes vivir más acá, tenés que irte de este país. Eso me parece que es una invitación muy negativa a vivir una experiencia que puede ser muy positiva, pero sin rencor, digamos, por el país que nos vio nacer, donde nos criamos, donde estudiamos, donde nos desarrollamos, digamos. Esa parte es la más triste de la historia, por la cual hoy se incentiva a los jóvenes a vivir en otros países.
Esa es la parte triste hoy de la historia. Bien, y la última entonces, ¿seguís siendo hincha de Estudiantes o te hiciste de Miami Heat? Estudiante, ¿no? Sí, siempre, de Estudiantes, a full, el pincha Estudiante querido. toda la vida, bien. Un platense a fondo. Y bueno, y esta recomendación final que te le iba a pedir, pero ya la dejaste, no esa gente que hoy está, si querés cerrarla de vuelta, estamos cerrando ya, esa gente que hoy dice, me quiero a trabajar a otro país, me quiero a Estados Unidos, Argentina no se puede, digamos, qué le decimos en términos de con qué expectativa o con qué, como dicen allá, ¿no? Con qué mood, ¿no? O sea, con qué espíritu tomar esa decisión? No, yo no le quiero pinchar el globo a nadie, pero es muy difícil. Hacer lo que todo el mundo dice que haría es realizable por muy poco. Primero, por limitaciones personales, porque no todo el mundo tiene la capacidad para desprenderse de sus cosas, de su familia, de sus amigos, armar las valijas e irse. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, y concretamente trabajar, en el caso de Estados Unidos, desde el punto de vista de los permisos, de lo complejo que es poder formalizarse en Estados Unidos, hace que sea una gran barrera para quien quiere realizar ese sueño. Es muy difícil. Bien. Bueno, te agradecemos, Mariano Bearsi, decíamos vicepresidente de Brand Development para Heineken, para América, un argentino que está allá, vamos a decirlo con propiedad, un platense que está viviendo en Miami hace 5 años y te agradecíamos, decíamos, por esta conexión. Se nos acaba el tiempo y ojalá podamos volver en un momento a ver esa final de la Champions en vivo y sabés que acá, acordate y los amigos, algo te podemos acompañar. Claro que está cuando vuelvan los hinchas a la cancha, pero más allá de la broma, gracias por acompañarnos, Mariano. Acercarte a este contacto que seguramente a vos también te trae recuerdos de la Argentina. Y nosotros, este viaje momentáneo allá en Miami, estamos cerrando la tarde de Millennium. Vamos a dejar paso entonces al vuelo de regreso con el señor Santiago Ponlecica, la señora Gisela Larsen y nosotros, Dios quiera, y esa creo que es la apuesta semana que viene, Moyano, vuelvo a los estudios allí en vivo porque el 31 termina el confinamiento y bueno, tenemos una semana para volver. Hasta aquí llegamos entonces y nos encontramos de vuelta la semana que viene. Chao.